Buenos días, queridos hermanos. Les saludo con la paz del Señor, como dice nuestra pastora. El día de hoy vamos a tomar un tema muy controversial. Es sobre una prédica de un gran evangelista que es doctor. He querido tomar estas palabras de él para que nosotros pensemos en lo que queremos y en lo que vamos a hacer. Está basado este tema en Hechos capítulo 9. Hechos de los Apóstoles, no se olviden que no son evangelios, son solamente las cosas que han ocurrido después de la venida, de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Amén. Y Dios nos habla a cada uno de nosotros, y en este caso en especial vamos a hablar sobre las causas perdidas. ¿Qué son las causas perdidas? Son aquellas que nosotros no les damos importancia cuando las tienen y cuando el Señor levanta esas causas perdidas. El libro de los Hechos capítulo 9, versículo 32 al 43. Hoy veremos el libro de los hechos de las acciones y nos encontraremos a nosotros mismos en el capítulo 9. ¿Alguien puede leer el capítulo 9, versículo 32? Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y lo vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Muy bien. Sobre este hecho vamos a tomar bien en cuenta qué pasa con los discípulos después de que Jesús resucita y después se va. Los hechos de los apóstoles vienen en este momento y está escrito en este libro. Muy bien. Ahora, ¿qué dice? Dios dice, yo no estoy sugiriendo que Dios no cura milagrosamente. Tal vez alguien se está preguntando. No, indudablemente Dios hace sanidades milagrosas. La comunidad médica lo llama remisión espontánea. Como no tiene una explicación cuando cura Dios milagrosamente a nosotros, los médicos, que son estudiosos y muchísimos de ellos no creen en los milagros, en este momento esto es lo que dicen los Hechos de los Apóstoles. La comunidad médica lo llama nuevamente, remisión espontánea, porque ellos no saben cómo sucedió. De hecho, es un milagro y puede ser la respuesta ante la oración de alguien. Por lo tanto, estoy sugiriendo que no podemos orar para pedir sanidad. No estoy diciendo eso. Indudablemente que podemos orar, así como lo hizo el apóstol Pablo, en 3 oportunidades distintas para que Dios quitara su debilidad física. Y aún así, Dios escogió no sanarlo. De manera que Pablo mismo escribió, parafraseando, la gracia y la fortaleza de Dios serán manifestadas en mi debilidad. Pero déjenme avanzar un poco más. Quiero mostrarles que los apóstoles eran sanadores divinos. Estoy intentando ayudarte para que distingas la diferencia entre la sanidad divina y los sanadores divinos. Los apóstoles eran sanadores divinos. Permítanme darle 4 diferencias. Primero, un sanador divino no requería fe ni oración de parte de la persona enferma. Es muy importante esto, toma nota. Un sanador divino no necesitaba de la fe ni de la oración de parte del enfermo. Esa es una vasta diferencia de lo que está sucediendo con los sanadores de hoy en día. Los apóstoles nunca le preguntaron, ¿alguien tiene suficiente fe? De hecho,
la mayoría de las ilustraciones sobre la sanidad es el libro de los Hechos. Y la mayoría de las personas involucradas nunca fueron sanadas. No era la fe lo que les sonaba. De otra manera, no hubiese sido una señal del poder de los apóstoles. Sería una señal de su fe. A esto vengo. No es que yo tenga fe y por fe los apóstoles me pueden sanar. No. No era la fe de los apóstoles lo que estaba haciendo para curarlos. No. Era el poder de Dios a través de los apóstoles para sanarlos. ¿Encuentran la diferencia de lo que digo? Bien. En segundo lugar, un sanador divino pudo o no haber orado antes de sanar. Toma nota, un sanador pudo no haber orado antes de sanar. Quizás nunca haya nombrado el nombre de Cristo antes de la sanidad. Quizás simplemente hayan dicho, levántate y anda. Ellos tenían la inequívoca y delegada habilidad para sanar. Es decir, la sanidad divina, lo que está sucediendo en la actualidad, no es sanidad divina. Dios puede escoger sanar, pero sanar a través de una persona que alega tener el don como el apóstol. No es sanidad divina en la actualidad. En tercer lugar, estamos mencionando cómo los apóstoles eran sanadores divinos. En primer lugar, dijimos, sanador divino no requería fe ni oración de parte de la persona enferma. En segundo lugar, un sanador divino pudo o no haber orado antes de sanar. En tercer lugar, un sanador divino, escuchen bien, era 100% exitoso. Toma nota también. Un sanador divino era 100% exitoso. No había incidentes. Bueno, creo que no tienes suficiente fe. O quizás deberías intentar con otro sanador. O tal vez a un doctor. Estos apóstoles eran como los profetas de la antigüedad, quienes alegaban ser mensajeros de Dios. Quiero que me entiendan esto. Esta similitud que se está haciendo de un sanador divino con un profeta tiene mucha importancia. Tómelo en cuenta. Un profeta de la antigüedad decía, yo tengo la voz que el Señor me ha dado, en sueños, etc. No sé cómo profetizaban en la antigüedad, pero tenían que reforzar con hechos. Si yo decía, Dios va a venir esta tarde, es un ejemplo, y va a hacer tal milagro, o Él ha dicho esto, tenía que ser comprobado de inmediato. Entonces, quienes alegaban ser mensajeros de Dios, profetizando algo que iba a suceder, los israelitas comprobaban a un hombre que se decía ser profeta, pidiéndole que profetice algo de inmediato. Una vez que se profetizaba y se cumplía, ellos ponían su confianza en él para algo que estaba mucho más lejano. Si esa cosa inmediata no sucedía, lo llevaban fuera de la ciudad y lo apedreaban hasta la muerte como un falso maestro. Tomen en cuenta que hoy en día no podemos hacer eso con los sanadores. Todo se dice. Por ejemplo, el otro día leía en un cartel que decía, el señor fulano de tal hace amarres con su amor para sus negocios, éxito, un montón de cosas. Pero si yo voy y pago y consulto y me dice va a ocurrir esto, me lo dice a mí, no lo dice a la comunidad. Entonces no hay forma de comprobar que ese es un mentiroso. No hay forma. En cambio, estos profetas que se decían ser, si no comprobaban algo inmediatamente, eran apedreados. Y eso está ocurriendo hoy en día. La gente está necesitada, muy necesitada, de creer en algo para que me sane, para que me vaya bien en los negocios, que esa persona que no me ama, me ame, que voy a hacer estos amarros, voy a hacer sapitos, no sé qué cosas hacen, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que cree y que además se sugestiona de que así ocurre.
Tengan mucho cuidado con estas personas que les dicen, así va a ser. No, señores. Lo que estamos hablando en esto es únicamente sobre la palabra de Dios. Y eso se tiene que comprobar. El otro día veía en la televisión a los mormones. Es una iglesia grande, es una iglesia rica. Pero no es una iglesia en la que pueden comprobar que la palabra que dice la gente que da sus sermones, de verdad es. Porque no hay un libro que sostenga esto. Nosotros tenemos ese libro que es la Biblia. Es la verdad de lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Esta prédica está basada en el hecho de los apóstoles, que ellos lo han visto. ¿Se imaginan el privilegio que ha tenido esa gente de poder ver a Jesucristo? Algunas veces pienso, qué lindo hubiese sido, pero qué terrible también hubiese sido, porque eran castigados, eran perseguidos, eran torturados. Y en la época de Nerón, eran quemados y con gritos estruendosos el hombre comía, era un sádico. Qué privilegio el nuestro de vivir ahora y ser libres en un país que nos deja tomar nuestra fe como querramos. Hay países que hoy en día te obligan a creer en lo que no crees, a decir que crees en algo que no es. Entonces, vivamos ese cristianismo con libertad como el Señor nos está dando. Estas enseñanzas de los apóstoles refuerzan lo que Jesús dijo. Y estos milagros que ellos han hecho, no es que ahora va a ser una gente cualquiera, yo sano, yo curo, qué sé yo, digo lo que va a ocurrir. Probablemente puede ocurrir como no puede ocurrir la mayoría de las veces. Tengamos cuidado y tengamos la Biblia como algo ¿a qué? Aferrarnos, como algo que es verdad, porque el Señor nos ha dejado a nosotros. Felices de nosotros, de vivir en un lugar donde vivimos con alegría, de dejarnos en libertad de creer en lo que queremos. Y escojamos vivir el camino que el Señor nos está mostrando. Seguimos. En cuarto y en último lugar, los apóstoles eran sanadores divinos. Recuerda, porque un sanador divino no requería fe ni oración de parte de la persona enferma. Un sanador divino pudo no haber orado antes de sanar. Un sanador divino era 100% exitoso. Y en cuarto lugar, un sanador divino sanaba enfermedades físicas, externas y visibles. Amén. Un sanador divino sanaba las enfermedades tales como la lepra, la ceguera, la cojera, y porque podía ser más visible. ¿Qué más podría ser más visible que resucitar de entre los muertos? Porque la sanidad necesitaba ser visible, porque era una señal entre las personas de aquellas sanidades. Eran hechas por mensajeros de Dios. El punto crítico en esto, para aquellos que creen que los sanadores divinos deberían existir en la actualidad, sencillamente porque los apóstoles sanaron en el libro de los Hechos, es que los apóstoles no solo sanaban, sino que resucitaban. No se olviden, hoy en día los sanadores no son sanadores divinos. Cualquier persona que tenga fe y que el Señor quiera que sea sanada, se sanará, por favor. En eso tienen que estar firmes. La raíz de nuestra fe tiene que estar en el Señor, no en las personas. Pedro sanó a un paralítico, por lo tanto deberíamos ser capaces de hacer lo mismo. Es pasar por alto la última parte del capítulo 9 de los Hechos, en donde se nos dice, es que Pedro resucitó a una mujer de la muerte. Hoy levantaré la bandera. Permitamos que todos los que se llaman sanadores divinos se encuentren conmigo en una funeraria. Paren de alegar el don apostólico sanando la presión alta de alguna persona o la bursitis. Dejen de echar el demonio del cigarrillo, el demonio del chocolate. Vayamos a los asuntos apostólicos y vaciemos uno de los dos féretros. Vamos a hacer esto. Pero me pregunto, ¿por qué es importante comprender el don temporal de estos apóstoles? Que estos apóstoles tenían.
Tal vez es la misma pregunta que te estás haciendo. ¿Por qué se refería a la naturaleza y el propósito de la iglesia de hoy? Nuestra misión actual es milagrosa, pero se mueve en torno al milagro de vidas cambiadas, el milagro de la redención, la sanidad del alma, y esa es nuestra misión hoy en día. Y si lo único por lo cual nos preocupamos es por la sanidad de nuestro cuerpo físico, o por la eliminación de dolor o la incomodidad, entonces el evangelio no es mejor que una cirugía, o un Tylenol, o cualquier aspirina fuerte. Podríamos olvidar la naturaleza espiritual de nuestra misión, la cual es seguir nuestra comisión de ir y de hacer discípulos en todo el mundo. Pero no se olviden que nuestra misión no es ser sanadores, que nuestra misión no es hacer milagros, nuestra misión es predicar el evangelio a todo el mundo. Amén. Primero empecemos con nuestra casa. Amén. Primero que vean el ejemplo de nuestra Amén. Vida. Amén. En nuestras familias, en nuestros familiares un poco más lejos, y sobre todo en el lugar donde tenemos influencia. No se olviden que no solamente uno pide sanidad inmediata, debemos pedir que el Espíritu Santo entre en nosotros para poder hablar y para poder ser como es nuestro Dios. Esa es nuestra primera y nuestra única misión aquí y ahora. No se olvide. En todo el mundo, o sea, de hacer discípulos en todo el mundo. Pero déjame seguir un poco más adelante. Vamos a ver dos causas perdidas. Los apóstoles tenían las señales milagrosas para probar sus mensajes. Nosotros tenemos al Espíritu Santo para poder validar la palabra de Dios, ¿sí? Los resultados deberían ser los mismos, es decir, personas viniendo a la fe de Jesucristo como su Mesías. Ese es exactamente el resultado de Hechos capítulo 9. Revela el caso de dos causas perdidas. La intervención humana era imposible. Solo un milagro de parte de Dios podía cambiar el curso de la vida de estos dos individuos. Causa número 1, un lisiado. La primera causa perdida en nuestro párrafo de las Escrituras es quizás el más trágico de todas las imposibilidades humanas. No se nos dice cómo sucedió, simplemente se nos dice cuánto tiempo duró. Un hombre había estado paralizado durante 8 años. Miremos Hechos capítulo 9, versículo 32 y 33. La palabra de Dios dice así: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Hasta ahí la palabra de Dios. El hombre había estado paralizado durante 8 años. Evidentemente había tenido algún accidente, ya que este hombre no era paralítico de nacimiento. No sabemos exactamente lo que le sucedió, pero él había estado paralizado el tiempo suficiente para que todo su pueblo supiera que se encontraba bajo ayuda médica. Era una causa perdida. 8 años es mucho tiempo como para estar enfermo en la cama. El día llegaba y se iba, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, sin ninguna cura a la vista. Sin lugar a dudas que este hombre intentó con todos los médicos, con todo lo que pudo consultar, aparentemente todos ellos habían llegado a la misma conclusión: no había esperanzas. Sumado a eso, el sentimiento de inutilidad y la insistente sensación de ser una carga para los demás. La pregunta es: ¿por qué a mí? Seguramente habrá estado sobre este pobre hombre. Joni Eareckson es una mujer que está paralizada del cuello hacia abajo. Ella escribe acerca de sus luchas y de sus triunfos en libros considerados como los libros mejores vendidos.
Ella es una creyente y tuvo que llegar a enfrentar el hecho de que los planes de Dios para su vida es permanecer paralizada. Ella escribió un libro, Un paso más allá, sobre su esperanza, sobre su oración, y ella pidió a su iglesia que oraran por ella. A comienzos del año 1972, cerca de 15 personas se congregaron en una pequeña iglesia, no muy lejos de su hogar. El grupo consistía de amigos cercanos, familias y líderes de iglesia, a quienes había llamado para que orasen por su sanidad. Para el momento en que esta breve reunión se finalizó, la lluvia había cesado. Saliendo por la puerta principal de la iglesia, fuimos animados por un hermoso arco iris a la brumosa distancia. Me dio tan solo otra reafirmación de que Dios había escuchado nuestras oraciones. Realmente Dios las había oído, pero Él no me sanó. Hasta aquí el relato de Johnny. Si alguna vez has escuchado hablar de ella, seguramente te ha impactado la paz de Cristo que emana de su rostro y de su testimonio. Sin embargo, para este hombre llamado Eneas, la historia sería completamente distinta. Veamos el versículo 34. ¿Puedes leer, por favor? Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Muy bien. Fíjense la diferencia. Una hora y el Señor no quiere curarla porque tiene un propósito para ella. En este caso, Pedro dice: levántate, haz tu cama y vete. En ningún momento dice: Jesús, oro para que te cures, levántate. No, dice: levántate y anda, como estamos conversando ahora, como estamos hablando ahora. Esa es la diferencia que ha habido de los sanadores divinos. Hago hincapié en esto para que no sean confundidos y que también esta parte de la Biblia les sirva para que ustedes puedan hablar a esos que son farsantes o a la gente que quiere creer, porque hay gente que realmente necesita creer que las van a curar y se dejan engañar y se dejan quitar muchas cosas. Estamos viendo en muchas iglesias de sanación. No voy a enumerarlas porque no me compete, pero hay iglesias de sanación y no es verdad. Porque aquí la palabra nos está advirtiendo lo que debemos creer y qué actitud tomar. No dice que el Señor no te puede curar. Te puede curar si Él quiere. Pero para cada uno de nosotros tiene un propósito. El ser curados o no. Por favor, paren, como decimos, las orejas. Por favor. Es ahora que Dios a mí me ha hablado sobre este tema profundamente. No es que Él me ha hablado, ¿no? Sino que en meditación yo creo que este tema es muy importante para nosotros. ¿Sí? Muy bien. Jesucristo te sana, dijo así Pedro. Y no le preguntó cuán grande era su fe. Él no dijo tampoco: Señor, ¿podrías por favor, si es tu voluntad, sanar a esta persona? No dijo. Él simplemente dijo: Jesucristo te sana. Y luego dijo: levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Puedes imaginarte. Y enseguida se levantó. ¿Te imaginas esto? Él no había caminado en 8 años, pero ahora la circulación es restaurada inmediatamente. La coordinación vuelve inmediatamente. Los músculos atrofiados son restaurados inmediatamente. La memoria muscular es borrada y vuelta a escribir inmediatamente. Este es un milagro increíble. Continuemos con el versículo 35. Hermano Nelson, ¿podríamos leer el 35? Leyeron todos los que habitaban en Lidia y besaron Y se maravillaron por el don de Pedro. Si el tener dones de sanidad era cumplir con el propósito de ellos, Pedro hubiese simplemente revelado su poder para sanar, pero la sanidad era un medio para otro fin, es decir, la salvación de muchos. Amén.
Por lo tanto, el texto dice, los cuales se convirtieron al Señor. Pero veamos otra de las causas perdidas. La primera era este lisiado. La segunda causa era una mujer muerta. La segunda causa perdida revela en los versículos 36 al 39. A ver, hermano Miguel. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía para ellas. Cuando estaba con ellas, ¿puedes imaginar esta escena? La habitación llena de viudas llorando y mostrándole a Pedro las vestimentas. Ella cosió esto para mí. A través de las lágrimas le estaban contando a Pedro sobre el ministerio de Dorcas y del amor hacia ellas. La iglesia de Jope tuvo una gran pérdida. ¿Era una anciana? No. ¿Era una diaconisa? No. ¿Era una maestra? No. Era una mujer que poseía una aguja y hacía prendas para las viudas. Qué tremendo, ¿no? Pero quiero mostrarles lecciones aprendidas en este funeral. Permítanme darles algunas lecciones que podamos sacar de este funeral. En primer lugar, si quieres que tu influencia perdure, pon en primer lugar a Jesucristo, a otras personas en segundo lugar y a ti en último lugar. ¿Tomaste nota? En primer lugar, lecciones que vamos a aprender de este funeral. Primero, pon a Jesucristo. Segundo, pon a otras personas. Y tercero, a ti mismo en otro lugar. Dorcas podría haber hecho vestidos y los podría haber vendido por dinero que ella misma podría haber usado. El texto insinúa por su silencio que ella también era una viuda. No hay una mención acerca de su esposo o de una familia. Evidentemente, ella era suficientemente adinerada como para comprar géneros. Y su vida era una constante fuente de donación. En primer lugar, el gran principio es: las personas no te recordarán en el futuro por algo que no eres hoy en día, en la actualidad. Si tú quieres ser recordado como amable, entonces pregúntate a ti mismo si eres amable ahora. ¿Quieres que las personas te recuerden como cariñoso y clemente? Entonces sé cariñoso y sé clemente ahora. ¿Quieres que el grupo pastoral te recuerde como comprometido, involucrado? Entonces pregúntate cómo estás involucrado ahora. ¿Quieres que tu familia te recuerde como fiel y agradable? Entonces sé de esa manera ahora. Te pregunto ahora, ¿cómo serás recordado? Y estamos aprendiendo algunas lecciones en este funeral. Dijimos que si quieres que la influencia perdure, pon en primer lugar a Jesucristo y a otras personas. Segundo, pon a las personas en segundo lugar. Y tercero, ponte a ti en el último lugar. Si las personas te recordarán en el futuro por algo, es por lo que eres en la actualidad. Estamos recapitulando. En tercer lugar, vive de tal manera que cuando la muerte venga, los que guarden luto sean el doble de los que festejen. ¿Me entienden? Es algo que ustedes tienen que pensar muy bien. Que cuando tú te mueras, que las personas que estén de luto sean el doble de las que festejen tu muerte. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Entonces vivamos así, para que las personas que nos quieran a nosotros y las que no nos quieran,
vean un reflejo de Dios, vean en cada uno de nosotros al Cristo que está viviendo en nosotros. Seamos más Cristos y menos Elena, más Cristos y menos Rocío, más Cristos y menos Paulina, etc. Por favor, tengan en cuenta que esto para mí en esta prédica ha sido tremendamente importante. Parece gracioso, pero no es tan gracioso, porque cuando muramos yo creo que vamos a poder ver esa partecita de nosotras, ¿sí? Muy bien. Tercera y última lección que podemos aprender de un funeral, que es vivir de tal manera que cuando llegue la muerte, que los que guarden luto sean el doble del número de los que festejen. Miremos desde el versículo 40 al 42. A ver, el hermano Nelson. Capítulo 9 de Hechos, 40 al 42, donde dice la palabra de Dios. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Talita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, las presentó vivas. Esto no fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Hasta ahí la palabra, ¿no? Observa el versículo 42, no dice que el pueblo de Jope le construyó un altar a Pedro, o que Pedro comenzó un ministerio de cruzada de sanidad. No dijo eso, sino que muchos creyeron en el Señor. Vamos a ir a la aplicación de este mensaje. Permíteme que te dé algunas aplicaciones. En primer lugar, puedes confiar tu salud a Dios, el gran médico. Puedes confiar en Dios para tu salud. El gran médico ha tenido miles de años de experiencia. Él puede escoger para ti salud o enfermedad. Un muchacho caminaba con sus amigos cerca del borde de un acantilado y cayó. No sabía que estaba en peligro y caminó hacia el borde del precipicio. Quebró su espalda. Ahora se encuentra paralizado de la cintura hacia abajo y es pastor de una iglesia en Atlanta, Georgia. Él lo confió al Señor su salud en todas las maneras en que esto puede significar. Pero otra aplicación, puedes confiar tus pruebas a Dios, el gran consolador. Puedes confiarle a Dios tus pruebas. Puedes confiar en Él, el gran consolador. Con frecuencia revela sus grandes tesoros solo luego de que llega la oscuridad. ¿Has descubierto esta verdad? ¿Has descubierto a Dios como el gran consolador? Tercera y última aplicación. Dijimos, puedes confiar tu salud a Dios, el gran médico. Dijimos también que puedes confiar tus pruebas al gran consolador. Tercero, puedes confiar tu vida a Dios, el gran pastor. Puedes confiar en Dios. No te olvides, el gran pastor. Nunca pierdas sus pisadas, nunca pierde tus pisadas. Mientras te guía por las cimas de las montañas, a través de los profundos valles. ¿No es maravilloso que Dios se deleite en trabajar a través de personas que serían consideradas como causas perdidas? Continúa obrando milagrosamente en la actualidad, absolutamente, damas y caballeros. El Dios de las causas perdidas aún sigue operando con omnipotencia en la actualidad. Obra diariamente en los corazones, obrando milagros invisibles, milagros tales como la regeneración. Cuando las personas vienen a la vida en Él, también obra milagros, restaurando la salud emocional de las personas paralizadas por el miedo y la desesperanza. También Él obra en la obra milagrosa, surciendo los corazones rotos de aquellos que han experimentado la muerte de los sueños y los planes con Dios. Ahí no existen causas perdidas.
ya sea yaciendo en una cama de enfermo o en un féretro, lo que consideramos como causas perdidas, son verdaderas lecciones creadas para nosotros, para poder aprender más sobre su naturaleza, sobre su gracia, sobre su voluntad, sobre su perspectiva y su poder. Por lo tanto, la pregunta no es, Señor, ¿cómo puedes sacarme de esto? Sino la pregunta sería, Señor, ¿qué es lo que me quieres enseñar a través de esto? Él es Dios de las causas perdidas. Las causas perdidas como Simón Pedro, como Juan Marcos, como el rey David, como Rahab la ramera, como tú y como yo. Cuando nos rendimos ante Él, nuestras vidas, le permitimos tomar decisiones y someternos a Él. Por lo tanto, mi vida es un hecho del reflejo de su vida y de su poder, de manera que todos en la ciudad, en la compañía en la que trabajo, o cercanos a mi trabajo, cercanos a mi familia, sepan que Él es el gran Redentor y Salvador. Amén. Que sepan que Él es el Redentor y Salvador de la humanidad. ¿Es esta tu experiencia de hoy en día? Hoy estás viviendo de esta manera. Cuando otros te ven, están viendo al gran Dios y Salvador de la humanidad. Espero que sea de esta manera. Que Dios les bendiga ricamente. Gracias, hermanos. No es grande, pero ha sido una prédica tan interesante que las he querido transmitir a ustedes. Es pequeña, pero creo que es contundente. No se olviden que quién vive en ustedes, que quién es el Señor de sus vidas. ¿Cómo estamos demostrando a la gente cómo somos? ¿Cómo la gente de afuera nos está viendo? ¿Como mentirosos? ¿Como hipócritas? ¿Como verdaderos hijos de Dios? Lo único que tenemos que hacer es inclinarnos hacia lo que Dios quiere para nosotros. Es admitir, es confiar y es reflejar lo que el Dios grande, redentor y todopoderoso vive en nosotros. ¿Cómo es la casa en la que el Señor está viviendo? ¿Cómo somos cada uno de nosotros para que los otros vean el reflejo de Dios en nosotros? ¿Cómo quieres ser recordado, como dice, como amable, como una persona rencillosa? Porque somos. Te dicen algo, ay, esa me ha mirado mal, ese no me ha tomado en cuenta, ¿qué se habrá creído? Y entonces esa semilla de amargura es en la que tú estás plantando en la casa de Dios. Es esa persona agria, amargada, que está recibiendo a nuestro Señor Dios porque esta es su casa. ¿Cómo vamos a reflejar a nuestros hijos? Con firmeza, con bondad, pero no se olviden que el gran Dios que vive en cada uno de nosotros es el que tiene que ser reflejado con luz. Es ese arco iris al que hace referencia esta señora, que nos lleve, que dice, qué gratitud. Dios está obrando en mí. Dios quiere eso de mí. Seamos agradecidos cada día. Seamos esas personas que Dios nos ha llamado a ser. Nosotros lo hemos aceptado. Nosotros queremos que el Señor vive aquí, en el corazón de cada uno, así como somos, con enfermedades. No nos disculpemos de nuestros defectos. Obremos en cada uno de nosotros para ser mejores. Obremos en cada uno de nosotros para ser reflejo del Dios que quiere ser
reflejado en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una misión y ese es un regalo de Dios. Esa misión que nosotros tenemos, porque aquí nos dice, algunos pueden. No. Dios dice, todos y cada uno de nosotros seamos el reflejo de lo que Dios quiere que seamos. Amén. Seamos menos y sea Él más cada día en nosotros. Amén. Las personas que tenemos hijos tienen que ver en nosotros reflejado al Señor. No quiere decir que Dios lo permite todo. Por favor, no es así. Dios quiere que seamos rectos. Dios quiere que vayamos por sus veredas. Dios nos va a llevar a las cimas de donde quiere Él llevarnos. Amén. Y aceptemos los designios de Dios sin enojarnos con Él. Amén. Aceptemos los designios de Dios con humildad, con amor. ¿Para qué? Para que nuestras personas, nuestros hijos espirituales y nuestros hijos físicos sean llevados a la presencia de Dios. Seamos agradecidos cada día con Él. Estamos despertando el día de hoy, que hoy sea un día magnífico para cada uno de ustedes. Que Dios bendiga sus vidas, bendiga sus familias, Amén. Gracias. bendiga sobre todo a nuestros hijos espirituales, porque Él nos está mandando hoy en día que hagamos discípulos donde estemos y donde vayamos. Cuando la gente te diga, ¿y por qué en el campo la gente no tiene gente como ustedes? Entonces nosotros debemos responder. Si a ti Dios te ha llamado y te ha hecho fijar en esas personas, sé tú una persona que vaya donde ellos. Sé tú un reflejo de Dios que Él quiere que seamos. Amén. Porque nosotros somos la iglesia y somos una pequeña célula de lo que cuando estemos con Él, sepamos que este cuerpo que Dios nos ha dado ha sido un buen reflejo de ellos. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amado Señor, Padre fiel, Padre bueno, sabemos que tú eres todopoderoso y eres misericordioso, Señor. Bueno eres tú, Padre. Queremos encomendar, Señor, cada vida, cada petición, cada necesidad, Señor, delante de ti, Padre. Queremos encomendar cada familia, Señor, en tus manos, a cada niño, a cada niña, Señor, de nuestra familia. Queremos poner cada vida, Señor, en ti, Padre. Amado Señor, tú sabes, tú conoces nuestra condición, nuestra necesidad, nuestra situación, Señor. Te pedimos que toques el corazón de cada uno de los miembros de nuestra familia, Señor. Que en tu infinita gracia y misericordia sanes, restaures, bendigas, Señor, y prosperes, prosperidad integral, Señor, en cada vida, Padre, conforme a tu palabra, Señor. Queremos vivir, Señor, esta nueva vida en Cristo conforme a tu voluntad, Señor. Queremos, Padre, clamar a ti, Señor. Queremos, Señor, agradecidos, saber que solo tú puedes solucionar, Señor, las cosas que a nuestros ojos no tienen solución, Padre. Te damos gracias, amado Señor, por todos los niños, Padre, y te pedimos salud, Señor. Te pedimos que seas tú guardando sus vidas, sus corazoncitos y todo en ellos, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.